qué calor hace, ¿no? ¿En qué época estamos? Época democrática, ya lo sé, bastante pena tengo. Digo, ¿en qué estación del año? ¿Otoño? Pues hay algo que no me cuadra, ¿eh? Qué fresquita. O sea, que hay cambio climático. Pues a mí los cambios no me gustan mucho. ¿Qué quiere que le diga? En mis tiempos hacía más frío. Y si alguno tenía calor, pues se le metía a la sombra y listos. O sea, que las temperaturas van a ir subiendo, rollo silla eléctrica. Bueno, pues tampoco me parece mal. Claro que no. Y que el calor acabe arrasándolo todo. Sí, señor. Es lo que yo no pude terminar por falta de tiempo. De tiempo de años. No de tiempo de, hace buen tiempo, hace mal tiempo. A la sombra de una sombrilla de encaje y seda. La lilo, lilo, la la. Y el próximo concursante de Mira quién baila es un veterano de los escenarios, el dictador Franco. Buenas noches, corazón. Buenas noches. ¿Puedo hablarle en español a pesar de ser usted alemana? Si soy vasca, corazón. Vaya por Dios, ya empezamos. Bueno, ¿estás convencido de actuar en el concurso? Hombre, pues ¿por qué no? Si estuvo mi nieta, ¿cómo no voy a estar yo? Es más, estoy en mi televisión otra vez y me dan un montón de dinero por hacer el mono. Usted dirá. Creo que esta semana ha sido muy dura. Bueno, sí, he eliminado a 2 concursantes. Pero si tú no puedes eliminar a concursantes. ¿Que no? Hasta los profesores puedo eliminar, si me da la gana. Bueno, vamos con la actuación, que lleva por título El baile de los caídos. El brazo hacia arriba, el brazo hacia abajo, como en los caídos. ¡Uy, uy, uy! La patria salvamos, España hacia arriba, los rojos hacia abajo, todos detenidos. ¡Pum, pum, pum! Y encarcelados. ¡Vótenme! ¡Es una orden! ¡Talleu, es bona! ¡Qué morbo! ¡Talleu, es bona! Sí que es mona. Toma, guapa, unos chugus. ¡Un chugus! ¡Ay, la hostia! ¡Qué bien! ¡Caramba, por la tele no parece tan vasca! ¿Verdad? Mi Aika dice que me estoy volviendo esquizofrénica, joder. ¡Corazón! ¡Los de la cuadrilla! ¿Qué pasa, pues? ¡Corazón! ¡Ay, la hostia! ¿Qué pasa? ¡Corazón! Toma, unos chugus. ¡Hugo! ¡Invita a Hugo, eh! Ya podría invitar a, ¿no? Caviar de poma con aroma de parmesano. Es que el lunes fue mi cumple y quiero celebrarlo con toda la gente que me odia. ¡Ah! ¡Celebrar su muerte! ¿Mi muerte? Yo ya lo hice en el 75 y brindé con cava catalán. Cava catalán. Esa es la frase que le decíamos a los separatistas en el Valle de los Caídos. Tú, cava catalán. Sí, disculpa, Toni, et volia dir una cosa. No, que no, que el Toni, o que l'Adrià. Sí, Ferran, sí, et volia... Sí, Cuidado. sí. És que no hi ha manera que el PP es desmarqui del franquisme. A ver esto, Hugo. A ver. Tienen buena textura y color. ¡Y qué bueno! ¿Qué llevan? Hormigón. Armado, naturalmente. ¿Dónde te dejo esto, corazón? No lo es. Vale. Señorita, damisela, zagala. Ahora me están dando las manos. ¡Toni! Pues el otro día me busqué a mí mismo en el Google de Internet. Hombre, para saber qué cuentan de mí. Es que ahora es más famosa mi nieta, que mira que mal baila, y el chalao ese de Pocholo, que no me acabo de creer que sea de mi familia. Pues nada, puse Francisco Franco, clic, y salieron un montón de páginas hablando sobre mí. Sí, y en el YouTube varios vídeos y todo, como lo oye. No digo que como lo oye, porque con mi portátil no hay manera. Uy, a ver, hombre, mensaje nuevo. Bandeja de entrada. Oh, un email de Pinochet. Qué majo. Dice, igual nos vemos pronto. ¿A qué se referirá? Següent pregunta. El franquisme va ser A, una dictadura odiosa, B, un règim repugnant, C, un sistema polític condemnable o D, un període dramàtic.
Me pido el comodín de la llamada. Molt bé, aquí truquem. Al 091. Policía, dígame. Brigada Social, mándenme de inmediato 2 agentes para que se lleven a este presentador comunista que me han puesto. Ei, un moment. Auxili, socors! Consejo de guerra. Hombre, habráse visto la preguntita, hasta ahí podríamos llegar. ¡Qué hilo me hace! ¿Se va a llevar una sorpresa el tío? Ma, ¿cómo lo recibimos? Bueno, tengo estas máscaras y había pensado hacerlo de susto o muerte. Pero claro, susto y muerte ya no viene al caso, ¿no? Oye, Adolfo, colabora un poco, ¿no? Nada, que el tío no llega. Venga, pon música al menos. He traído música chilena. Bueno. ¡Hombre, no! ¡Quita eso! Ponlo de siempre, que es éxito asegurado. ¡Eso! ¡Qué marcha! Militar, por supuesto. Bueno, pues nada, que no viene el tío. ¿Cómo que no viene? Se ve que se ha ido a la fiesta que le han montado los americanos. Bueno, Nixon, Ronald Reagan, sus amigotes de siempre. Gli americani nos han vuelto a cuare la festa. Non ti puoi fiare di ellos. No, ni de los dictadores. Adeu, es bona. Pero bueno, esto es indignante. ¿Dónde está José Antonio Soler? ¡José Antonio! Es que no me escucha nadie, ¿eh? Exijo que se persone aquí mismo de inmediato el director de esta farsa. És que el Toni ha hagut de sortir un moment, el cotxe en zona blava. In zona blava, quina sorte. I nosotros qui rodeati di rojos. Però si em dieu quin és el vostre problema, jo... Problema? Porto 5 hores esperant per un sol gat i només he dit 2 frases! Sí, señor. Y este señor fue primer actor en sus tiempos. El tío estaba 6 horas predicando el odio racial sin leer ni una línea. Y a mí me faltan medallas, yo sono el duce. Bueno, y yo dije que quería terminar antes de grabar porque tengo que ir a rodar otra cosa. Cuéntame. Però jo què voleu que li expliqui al Toni? Pues que como no se respetan nuestros derechos, vamos a montar un sindicato. That's it good. Le llamaremos CNT, Confederación Nacional de Tiranos. ¿Cómo era aquello? Tiranos unidos jamás serán vencidos. Tiranos unidos jamás serán vencidos. Tiranos unidos jamás serán vencidos. Toni, no t'ho creuràs. Escolta això. Jamás serán vencidos. Tiranos unidos jamás serán vencidos. Las muñecas de Falange se dirigen al portal para echar la puerta abajo y llevarte a encarcelar. Ya llega la Navidad, con su lotería, siempre repartiendo, como los grises, su mensaje de fin de año de su excelencia, yo. Españoles, permitidme que tuve la tranquilidad de vuestros hogares, bla, 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 todo el rollo. Las tarjetas de Navidad. ¿Sabe que por esas fechas yo firmaba las sentencias de muerte en un crisma? Era más bonito. Y luego las lucecitas, esas pelotas de goma colgando. Es verdad, no eran pelotas de goma, pero es que cuando a uno le da una pelota de goma, ve unas lucecitas. Nada, que por aquí ya deben estar de vacaciones, ¿no? ¡Uy! Bueno, pues nada, feliz 1939.